un impacto muy grande a nivel nacional e internacional, debido a que es la que ha señalado si la educación que se está dando en las instituciones educativas es de calidad o no, o qué elementos se consideran importantes o necesarios para la mejora o para los cambios requeridos. En ese escenario, entonces, la evaluación puede tomar dos caminos, que es de donde parte el título de esta conferencia. Un camino que estaría dado por lo que denominamos la estandarización. Y la estandarización está dada para quienes observan la imagen, que muchas veces nosotros llegamos a la escuela naturales, silvestres, y es la escuela quien ha tratado de que todos aprendamos a la misma velocidad, las mismas cosas, sin encontrar un sentido en lo singular, en lo individual. Allí entonces podemos ubicar la evaluación como ese filtro que va transversalizando desde el modelo pedagógico de la institución y que orienta tanto al currículo como a la estrategia didáctica de la misma. En el escenario a nivel mundial se ha hablado mucho del asunto de un modelo educativo por competencias, pero las competencias pueden tener algunas dificultades cuando estas son entendidas por fuera de un perfil de formación que se enfoque en la vida. Entonces, sigue la tensión entre la evaluación estandarizada, lo que ha marcado la pauta son las pruebas internacionales, y aquella evaluación que se requiere para formar ciudadanos autónomos, críticos y que sean capaces de plantear la resolución de los problemas del entorno y que tengan la capacidad también de argumentar. En ese escenario, entonces, planteamos que la evaluación es un proceso en todos los casos donde se recoge información con instrumentos o sin ellos. Todo profesor, toda persona siempre está evaluando. En ese escenario, desde que el estudiante llega al aula, el profesor puede observar su apariencia física y está evaluando, sin necesidad de tener un instrumento previamente diseñado. Pero también se recoge información con las calificaciones, los cuadernos, los exámenes, los parciales y todo aquello que comporte emitir un juicio. Y se emite ese juicio con base en esa información que se recoge. Juan Manuel Álvarez, Felipe Renú y Neo Zapata, algunos de los trabajos que hemos realizado de investigación, nos indican también que el carácter de la evaluación depende de las decisiones que se tomen con base en ese juicio que se emite. Cuando yo recojo la información de lo que estoy evaluando, con esa información tomo una decisión. Y esa decisión puede ir hacia el asunto de la estandarización. Y es que la evaluación ha tenido una postura eminentemente social, y es que la evaluación clasifica a los estudiantes en buenos, malos, regulares. En algunos casos sirve para seleccionar, en muy pocos casos para orientar, pero la orientación es más dada hacia el estudiante tiene falencias o dificultades conceptuales y no pensando en su singularidad. Y el principal problema que tenemos con la evaluación es la exclusión, debido a que esa exclusión nos lleva a invisibilizar a muchos estudiantes en el aula. Entonces la evaluación ubica a los buenos, a los malos, y los que consideramos normales o regulares aparecen invisibilizados. Y el centro de esta postura de la evaluación es la calificación. Y la calificación implica que el profesor está emitiendo un concepto valorativo donde el estudiante deja de ser persona y se convierte en un número o en un concepto. La otra postura que se plantea en esta tensión y de la cual se viene hablando mucho desde los años 70, es de la evaluación de tipo pedagógico, que busca regular tanto
la enseñanza como el aprendizaje. En ese sentido, a esta evaluación se le ha llamado evaluación formativa o evaluación formadora. Si nos vamos a la literatura, entonces vamos a encontrar mucho de lo que es la evaluación formativa o formadora, pero poco de cómo se lleva al aula. Y aquí se destaca algo que es fundamental, es que hay un gran peso de las evaluaciones estandarizadas que pone a todos los estudiantes en el mismo nivel, y las decisiones que plantea el ICFES o la OCDE a través de PISA, y que esa evaluación debe responder a unos criterios que desconocen al ser humano y que implica que, si bien se pueden obtener buenos resultados en estas pruebas, no significa que estemos formando ciudadanos críticos y autónomos. Entonces, siguiendo en la discusión si se forma o si se estandariza, cuando yo evalúo para calificar, lo que me interesa son los resultados. No importa los avances, no importa el proceso, sino que importa que el estudiante esté dando resultados. Cuando yo evalúo para regular, que es una experiencia que estamos llevando a cabo desde algunas investigaciones de mi labor profesional, buscamos es comprender las razones de las dificultades y de los errores que cometen los estudiantes frente al aprendizaje. Y plantea San Martín de manera muy precisa que no hay tiempo más inútil que el profesor dedica a calificar los trabajos de los estudiantes. Los profesores tenemos una carga laboral gigantesca porque revisamos trabajos, exámenes, parciales, y los fines de semana casi que el síndrome del lapicero rojo o del corrector hoy en día en el computador donde hacemos comentarios, todo eso termina en una calificación. Cuando el estudiante recibe el trabajo, si está aprobado, pues eso termina guardado en una carpeta en el computador o termina en la caneca de la basura, sin que el estudiante haya hecho conciencia y regulación de que debe aprender. Allí se genera una gran tensión, y es que quien evalúa efectivamente es el profesor, y debe, en este caso, hablando más de la evaluación formativa, los compañeros. Aquí el profesor y los compañeros ayudan a que se detecten los errores, a comprender dónde están los errores, pero hay una máxima que es importantísima, y es que solo el estudiante es el único que puede corregir sus errores. Por más que el profesor haga énfasis en que el estudiante tiene que aprender, si el estudiante no hace conciencia, si no se genera la autonomía para que él mismo sea consciente de que se le evalúa para aprender y no para aprobar, solo en ese escenario puede comenzar a corregir sus errores y comenzar a generar procesos de autorregulación para comenzar a desempeñarse con escenarios propios de autoaprendizaje. Vamos entonces a indagar sobre el asunto de qué debemos evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Son tres grandes preguntas que surgen en todos los escenarios educativos. Pero si nosotros vemos estas preguntas, la respuesta se enfoca más en lo técnico, en lo administrativo y en lo burocrático. ¿Qué evaluar? Entonces lo plantean los estándares o plantean los planes de estudio. Y el cuándo evaluar también está dado por los escenarios determinados en las fechas de parciales o cuando se suben las notas. Y cómo evaluar, recurrimos a los mismos instrumentos convencionales. Quiere decir que la reflexión solo desde estas preguntas lo que significa es que se cree que se está innovando en la evaluación, pero lo que estamos haciendo es repetir las prácticas evaluativas tradicionales. Aquí surgen entonces otros interrogantes. El primero que deseo plantear para la reflexión es: ¿al servicio de quién está la evaluación que practicamos? ¿A quién le está sirviendo? ¿A la institución? ¿A los estudiantes? ¿A los profesores? ¿Al ICFES? ¿A la OCDE? ¿Al servicio de quién está? ¿Qué fines persigue la evaluación? ¿Qué se busca con ella? ¿Se busca que los estudiantes aprendan? ¿Se busca mejorar la calidad educativa? ¿Y qué usos le damos a los resultados obtenidos de la evaluación? ¿Se restringe solamente a decir si el estudiante sabe o no sabe?
se restringe a promover o no promover, o le damos un uso más amplio en entender cuáles son los ritmos, los estilos de aprendizaje, cuáles son los saberes con los que llega a la institución, está en sintonía con el perfil del estudiante que queremos formar. Emulando entonces el triángulo didáctico planteado por Astolfi, este triángulo establece unas relaciones docente-estudiante horizontal y de una relación del docente y del estudiante con el saber disciplinar, y colocó el saber disciplinar en signos de interrogación con competencias, porque si bien muchas veces se buscan las competencias, el docente lo que trata es de enseñar ese saber, pero cuando ese saber está dado en la línea de las competencias, implica que el profesor, su estilo pedagógico y sus estrategias de enseñanza deben estar en relación con las competencias. Los profesores hacemos grandes esfuerzos por trabajar por competencias, pero terminamos evaluando de manera tradicional. Entonces ahí se pierde el esfuerzo. Por otro lado, el estudiante en la relación con esas competencias, la evaluación debe permitirles desarrollar estrategias de aprendizaje. Y esas estrategias de aprendizaje van en la línea de la autorregulación, que parte de la autoevaluación, entendiendo la autoevaluación como esa capacidad que debe tener el estudiante saber qué sabe, qué no sabe, qué le falta por aprender y cómo va a aprender eso que le falta por aprender. Y es allí donde no es evaluar para calificar únicamente, quiero hacer claridad de que en algún momento debe haber calificación, sino que el estudiante vaya haciendo un seguimiento de su proceso. Y también aparece la interacción didáctica, donde el docente en algún momento tiene que emitir un juicio valorativo, pero no siempre se califica. O sea, hablar de una evaluación formativa no significa de que se califica mucho, sino que se evalúa mucho y se califica solamente cuando hemos verificado que los estudiantes aprendan. ¿Cómo se implementa? Ese cómo se implementa, lo vamos a plantear desde el ciclo del aprendizaje que plantea Jorba y Sammartí. En ese sentido, entonces, Jorba y Sammartí plantean que todo proceso arranca de lo concreto hacia lo abstracto en términos de la construcción del aprendizaje. Entonces voy a plantear una ruta de cómo consideramos que se debe implementar un proceso de evaluación formativa, y la evaluación formativa de la mano con la evaluación de las competencias, que digamos es uno de los elementos más álgidos, es cómo esa posición constructivista de la evaluación puede ayudar al desarrollo de las competencias. En ese escenario, entonces, lo que primero planteamos es que se debe hacer una evaluación inicial, una evaluación que explore, y el profesor, por ende, debe conocer el contexto de los estudiantes por fuera de la institución, o sea, conocer el barrio, la ciudad, la parte socioeconómica, la familia, conocer la misión, la visión, qué tipo de estudiante se debe formar, cómo es la familia, cuáles son los aspectos sociales, económicos y personales del estudiante en términos de cuáles son sus ritmos y estilos de aprendizaje, cuáles son sus intereses. Se debe hacer una evaluación de ideas previas, competencias y saberes, o sea, cómo llega el estudiante. Y estos elementos, todos estos insumos, que sé que son muchos, pero sí, cada vez que arranca un año escolar, cada vez que arranca un proceso de formación, conocemos cuál es el punto de partida, eso va a permitir que cada estudiante, a través de un contrato didáctico, pueda establecer la ruta. Si es un estudiante de la institución, puede establecer un contrato de educación básica o media, puede hacer un contrato didáctico con la institución y con sus padres para establecer un plan de mejora, y si está en la universidad, el estudiante, frente al perfil que se busca o lo que se espera de él, puede ir trazándose una ruta profesional de lo que se espera. Luego de eso, entonces, en este mismo ciclo del aprendizaje, ya el profesor, sabiendo
en qué nivel llega el estudiante en sus competencias, en sus saberes, en su estilo del aprendizaje, comienza la intervención didáctica. Y es cuando se hace la introducción de los nuevos conocimientos en términos de Ausubel. Entonces se plantea todos los elementos del aprendizaje significativo. Y es que la intervención didáctica va a ser coherente por 3 elementos importantes. El primero es que se conoce el contexto donde estoy trabajando, cuál es la situación, a dónde le apunta la institución. El segundo, conozco al estudiante en términos de con qué saberes, con qué ideas previas, con qué necesidades llega. Y tercero, puedo promover entonces estrategias mucho más potentes de aprendizaje profundo y acercar a los estudiantes, tendiendo entonces todas estas ayudas ajustadas que son necesarias para que se promuevan unos aprendizajes en profundidad. Entonces, planteamos que esa evaluación inicial es supremamente importante. Y en el proceso de introducción de nuevos conocimientos aparece la evaluación formativa del estudiante. Todo el tiempo está monitoreando su aprendizaje con ejercicios de autoevaluación, con ejercicios de coevaluación, donde el profesor va tomando nota de dónde está el estudiante aprendiendo a profundidad y dónde no. Donde se sientan estas bases fuertes de los nuevos conocimientos, esto permite que el estudiante pueda estructurar y plantear por sí mismo la síntesis de lo que el profesor está trabajando. Aparecen entonces los organizadores mentales, los mapas conceptuales, los mapas mentales, aparecen las heurísticas en el caso de las ciencias y las exposiciones, los productos de proyectos. Entonces, esto en un ejercicio de regulación y autorregulación que parte de la evaluación inicial y que pasa por la evaluación formativa, se centra en un proceso de ayudas ajustadas, donde el profesor detecta dónde siguen las debilidades y aparece la coevaluación. La coevaluación llega donde el estudiante es capaz de emitir juicios, de hacerle sugerencias a sus compañeros en qué aspectos, desde los básicos en la puntualidad y la toma de apuntes, pasando por la solidez conceptual que ha construido el compañero. Y esa coevaluación lo que va a permitir es que a partir de la evaluación formativa y de esa coevaluación aparezca la evaluación sumativa, y es cuando el profesor, en términos generales, le pide al estudiante, en términos de las competencias también, que aplique el conocimiento. Y que aplique el conocimiento significa que el estudiante, por un lado, se autoevalúe, revise su contrato didáctico, o sea, dónde estaba al principio y dónde ha llegado, sea capaz individualmente de exponer sus avances, y el profesor, revisando toda esta ruta que arrancó de la evaluación inicial, que lleva varios aspectos donde el estudiante ha ido monitoreando su aprendizaje en términos metacognitivos, puede emitir un concepto de evaluación sumativa. Aquí entonces, ya para ir cerrando, tendríamos unas preguntas que les servirían para la consolidación entonces de las estrategias evaluativas, ya sean individuales o institucionales. Y la primera de ellas es, ¿qué tienen en común en la evaluación los distintos profesores que trabajan en la institución? O sea, los profesores tenemos que conversar sobre cómo estamos evaluando a los estudiantes, si estamos compartiendo los mismos objetivos. O sea, si nosotros me devuelvo en el asunto de que se hace una evaluación inicial, es si tenemos criterios similares en esa evaluación inicial, si estamos buscando lo mismo, si no estamos buscando hacer un examen. Si efectivamente en la introducción de los conocimientos yo sí estoy teniendo en cuenta la participación activa del estudiante. O sea, esa lógica de la evaluación en términos institucionales es fundamental. Y también si en esa aplicación de la evaluación participamos solidaria y cooperativamente en la definición del proyecto educativo institucional. Una de las grandes debilidades que existe dentro del trabajo docente es la individualización del mismo, es no establecerse metas colectivas dentro del proyecto educativo. Y como la evaluación es la que fija el termómetro de cómo estamos trabajando, cómo están avanzando los aprendizajes, cómo se está transformando la enseñanza. Entonces, esta evaluación debe no solamente discutirse en términos de cuántos estudiantes reprueban, de cuántos estudiantes van mal, sino que se toman decisiones que permitan hacer planes de mejoramiento que partan de la autonomía del estudiante y de su necesidad de aprender y de superarse. Otros interrogantes que
que también quiero plantear aquí es, la primera pregunta es ¿cuándo comienza la evaluación en la institución? ¿Usted cuándo comienza el proceso de evaluación? ¿Cuándo comienza a planificar? En ese escenario muchas veces los profesores de manera ingenua creemos por decirle al estudiante que saque una hoja o sacar unas preguntas a última hora, no nos damos cuenta que el proceso de evaluación, al ser formativo, implica un seguimiento constante y un monitoreo desde la heteroevaluación y ver cómo el estudiante se está autoevaluando. Y eso va de la mano, como lo planteaba anteriormente, en un ciclo del aprendizaje, donde el estudiante se va haciendo consciente de qué va aprendiendo, cómo de manera general va haciendo una síntesis de su aprendizaje y cómo lo aplica en un escenario propuesto por el profesor. Otro elemento que es fundamental es cuáles son los marcos de referencia para la evaluación. La evaluación, al ser un paradigma muy fuerte de lo tradicional, nosotros repetimos los mismos ejercicios de evaluación que hicieron nuestros maestros con nosotros. Bien lo plantea Tardif, y Tardif dice, los maestros somos los únicos profesionales que nos hemos formado durante toda la vida, porque todo el tiempo hemos estado expuestos a otros maestros y hemos visto cómo evalúan, cómo enseñan, cómo verifican los aprendizajes, cuáles son sus rutinas. Entonces, desde que arrancamos la educación preescolar o en primer grado, siempre estamos expuestos a un maestro y nosotros tratamos de emular muchas de esas prácticas. Entonces, eso marca también la evaluación. También estamos viendo qué tipos de exámenes, qué tipos de trabajos, y eso debe reflexionarse a la luz de la teoría y a la luz de los avances que hay frente a la evaluación. Y cierro estos interrogantes con uno que es supremamente importante y que merece una discusión muy amplia, es a qué nos referimos cuando hablamos de evaluar a unos estudiantes con una historia que los marca, la historia de la violencia, del desplazamiento, del microtráfico, que tienen un contexto social, cultural o económico que los conforma. Estudiantes que vienen de familias que muy pocas son nucleares, otros que se encuentran, que son huérfanos con padres ausentes porque los papás viven muy ocupados. Y sobre todo tiene un nombre que los identifica como personas. O sea, cuando usted evalúa, tiene en cuenta eso, ¿a qué se refiere usted cuando evalúa a ese estudiante de sus potencialidades? Y no lo estandariza pensando que todos deben ser iguales. Como conclusiones, entonces, podemos plantear la primera, que es la más importante y que surgió en algún momento, es que la evaluación educativa es una acción humana, que lo realizan los sujetos sobre otros sujetos. Quiere decir entonces que muchas veces esa evaluación puede generar motivación, puede generar ganas de aprender, puede generar ganas de superarse, pero también puede generar mucho daño. Puede dañar la motivación, puede dañar las ganas de seguir estudiando, puede hacer de que haya deserción, puede también indicarle a la persona que es un fracasado. Aquí debemos pasar de dejar de buscar esa objetividad, esa obsesión por la objetividad, porque si usted es humano, la evaluación al ser humana, entonces significa que no es objetiva, sino que es subjetiva. Y se construye más desde la intersubjetividad, que es cuando usted trabaja con el otro para construir una base de la evaluación que no sea reificante, que no cosifique al sujeto evaluado. Con los resultados de la evaluación, pocas veces se toman medidas para la enseñanza, pero sí se toman muchas medidas respecto al estudiante que siempre afectan su vida. Sería interesante entonces, como una conclusión, que los resultados de evaluación también signifiquen evaluar la enseñanza. Y algo que vale la pena como una conclusión importante es que poco se ha reflexionado dentro de las instituciones a cualquier nivel sobre los conflictos que provoca el mismo hecho de saberse evaluado, sobre las tensiones que tenemos aquellas personas que somos sujetos de evaluación en algún momento en términos laborales o académicos. Y que esa misma reflexión pocas veces o se tiene poca conciencia de lo que se puede
hacer, decir o pensar en el aula, porque todo lo que se diga en el aula o en un ejercicio académico puede ser objeto de evaluación y que eso puede influir de algún modo en la calificación. Entonces, cierro con esta conclusión porque lastimosamente todavía la evaluación sigue siendo un arma de control. Y discúlpeme el término de arma, pero genera violencia. La evaluación genera violencia cuando se sigue utilizando para que los estudiantes estén quietos, presten atención y sepan que si no proceden como el profesor quiere, pues lógicamente serán sujetos de una mala calificación. Esas serían nuestras conclusiones y muy agradecidos por la atención. Pasaremos a resolver algunas preguntas. Bueno, profesor Carlos Abraham, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento. Ya todos los asistentes de la videoconferencia pueden realizar sus preguntas por el chat de Zoom. La primera pregunta planteada es, ¿cómo aplicar de manera práctica esto en el colegio? Bueno, esa es la pregunta más importante para los docentes, es ¿cómo llevo esto a la institución? Entonces, la ruta, digamos, no hay una fórmula, no hay una receta, pero hay unos momentos, y los momentos estuvieron dados cuando planteaba lo del ciclo del aprendizaje. Primero hay que hacer una evaluación para quienes son docentes y conocen el decreto 1290, plantea que hay que hacer una evaluación inicial sobre los contextos y sobre los sujetos, y ese es el punto de partida. Sobre eso se planean las clases y se establecen los procesos de autoevaluación y coevaluación frente a los indicadores y las competencias que tenga la institución. Y al final, cuando el estudiante tenga la posibilidad de demostrar que sabe utilizando diferentes instrumentos, se emite un juicio valorativo. Digamos que a grandes rasgos esa es la ruta. Lo que hay es que hacer una reflexión desde lo que plantea la política y también desde los que plantean algunos ejercicios investigativos que se han hecho en diferentes latitudes, pero que llevan esa misma lógica. Partir del contexto, la realidad y lo que es el estudiante, que es fundamental para planear clases que puedan transformar los aprendizajes, que el estudiante esté en la capacidad de sintetizar lo que aprende y de demostrarlo a través de diferentes escenarios. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, creo que el problema más allá de la evaluación radica en la concepción de educación que tenemos. Es importante la pregunta, por el quiénes somos y por el qué queremos llegar a ser para concebir la educación y sus procesos evaluativos. Muy interesante que se haga una reflexión. La evaluación tiene sentido solo en el propósito de cómo se ha pensado la educación dentro de la institución. O sea, lo que hace la evaluación es monitorear los avances de los aprendizajes y de las transformaciones de las prácticas de enseñanza dentro de la institución. Si una institución se fija metas claras, si tiene definido qué tipo de hombre y mujer va a formar en términos de lo que le exige el nivel, educación básica, educación media, educación superior, la evaluación debe ser coherente para que pueda mostrar las evidencias. Entonces, si estamos buscando formar ciudadanos críticos, la evaluación debe permitir que se evalúen los avances en ese sentido de lo crítico, de la argumentación, de la resolución de problemas, de la autorregulación. Entonces, la pregunta que se hace frente a la articulación de esos procesos evaluativos es clara. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho grandes avances en el asunto de innovación educativa de las prácticas de enseñanza, pero el problema está en que la evaluación no es coherente con esas nuevas prácticas. Entonces hay que hacer un esfuerzo adicional, no solo en diseñar buenas actividades de enseñanza y aprendizaje,
sino en transformar la evaluación para que dé cuenta real de los aprendizajes que se han propuesto en estas innovaciones. Muchas gracias, doctor. Vamos a leer la tercera pregunta y dice, ¿es posible llevar modelos evaluativos singulares y personalizados cuando laboramos en una estructura institucional que determina las formas de enseñanza según los paradigmas de evaluación internacional? Bueno, excelente pregunta. Pues soy rector de un colegio y nosotros nos movemos en la atención de la evaluación estandarizada nacional e internacional y la evaluación singular. Y si es flexible, la mirada sobre la evaluación permite partir en esencia de lo que son los estudiantes y nosotros colocamos las metas. O sea, no es concentrarse solo en lo estandarizado, como tampoco es olvidarse de ello totalmente. Hay unos puntos claves y es mirar cómo esa evaluación singular permite potenciar las capacidades desde una mirada distinta. Y eso significa de que si el estudiante aprende a resolver problemas, que es una competencia en matemáticas, por ejemplo, si aprende a resolver problemas, podrá responder también bien la prueba estandarizada. Si el estudiante aprende a argumentar, podrá hacer debates políticos y escoger a conciencia el día que le toque votar, pero también podrá responder bien la prueba estandarizada. Es mirar cuáles son los puntos claves de esa evaluación singular que permita atender a los dos, pero nos hemos volcado más a responder a las pruebas estandarizadas. Es ahí donde está. Listo, doctor. Vamos con la cuarta pregunta. Lo importante es trascender de los aspectos instrumentales de la evaluación a los procesos pedagógicos. Por tanto, hay que comprender la articulación entre la evaluación social, promocional, a la evaluación con fines a contribuir a la formación integral de los sujetos. ¿Es necesario articular la evaluación con la enseñanza y los procesos de aprendizaje? Necesariamente hay que trascender lo instrumental, es que la evaluación se volvió técnica. O sea, aplicar rúbricas, aplicar exámenes y se olvidó el fin pedagógico de la evaluación. Digamos que una ruta importante y que se conoce en algunos términos didácticos es lo que se llama la planeación inversa. Y la planeación inversa es planear a partir de la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que yo lo primero que establezco es a dónde quiero llegar y cómo voy a evaluar eso. Si yo tengo eso que ha llamado ahora el Ministerio de Educación, partiendo del modelo de la indagación, las evidencias de aprendizaje, o sea, ¿qué debe lograr el estudiante? Por ejemplo, formular un proyecto investigativo, exponer con claridad, leer un texto con coherencia y fluidez. Si yo tengo claro cómo voy a evaluar empezando, es mucho más fácil que el proceso de enseñanza vaya en la línea de lo que pretendo lograr y cómo lo voy a evaluar, y también que el estudiante aprenda lo que yo estoy buscando. Entonces, la evaluación también ha orientado nuevas formas de entender lo pedagógico. Y es que como la evaluación termina, yo me termino acordando al final del proceso, entonces cuando ya me acuerdo de la evaluación es para cumplir el requisito de la nota. Digamos que esta nueva mirada de la planeación inversa, que hay bastante literatura, ya es identificar cuáles son esas metas de aprendizaje para que la enseñanza esté orientada por el proceso evaluativo. Y es muy importante la pregunta en ese sentido, es abandonar lo instrumental para utilizar la evaluación más desde lo pedagógico y buscando esa formación integral de los ciudadanos que necesitamos. Bueno, vamos a continuar con la última pregunta. ¿Qué estrategias puede sugerir para transformar la evaluación con el fin de pasar de la coerción a una valoración del aprendizaje en términos más pedagógicos? Bueno, es una pregunta muy precisa. O sea, pasar de la evaluación coercitiva a una evaluación formativa, el primero que tiene que convencerse de eso es el maestro.
o los maestros que lo van a aplicar y la institución. Y debe hacerse de manera conjunta. Quiere decir que se movilizan los maestros, los padres de familia y la institución hacia una nueva mirada de la evaluación. Porque si se hace un intento individual sin que eso se vuelva una política institucional, sin que haya unos acuerdos mínimos, va a ser difícil avanzar. Esa sería la primera recomendación. La segunda significa que hay que utilizar técnicas e instrumentos de evaluación que le permitan al estudiante ir monitoreando su aprendizaje. Entonces, no es, digamos, es reducir los tiempos de calificación por tiempos de evaluación, donde el estudiante se dé cuenta dónde tiene las dificultades y que haga planes de trabajo para irlo superando en conjunto con el maestro, y si son estudiantes muy pequeños, en conjunto con el padre de familia. Pero digamos que la idea fundamental de transformar la evaluación no significa dejar de exigir, sino cambiar la forma de la exigencia, es desde la reflexión del estudiante y del maestro. Es un proceso lento, también quiero mencionarlo, ¿no? En educación todos los cambios son lentos y más los cambios evaluativos, porque hay que convencerse de que se está avanzando en los aprendizajes y que no toda actividad evaluativa debe ser calificada, y que el estudiante sepa de que la actividad debe tener un sentido distinto. Entonces, cierro diciendo que cada vez que se proponga una actividad evaluativa, que me pidieron de manera precisa estrategias, esa actividad evaluativa debe tener sentido para el estudiante en términos de aprendizaje y no de calificación. O sea, la tarea, las exposiciones, los trabajos. Significa que el mismo estudiante pueda realizarlos y que pueda dar cuenta de ellos a través de aprendizajes y no esperando solamente que se entregue para obtener una nota. Bueno, doctor Carlos Abraham Villalba Baza, muchas gracias por compartirnos su conocimiento en esta excelente conferencia. Vamos a esperar 5 minutos para iniciar con la próxima videoconferencia con la señora Cecilia Luca. Les recuerdo a todas las personas, a todos los asistentes de la conferencia, por favor registrar sus datos en el chat de Zoom, poner la cédula de ciudadanía, correo electrónico y nombre completo, excepto las personas de la Policía Nacional, que con ellos ya tenemos un convenio aparte. Las personas por fuera del convenio de la Policía Nacional, por favor registrar los datos en el chat de Zoom. Esperamos entonces 5 minutos para iniciar con la próxima videoconferencia. Muchas gracias, doctor, por habernos compartido su conocimiento. Con gusto, muchas gracias. Feliz día para todos. Que esté bien. Continuamos con la videoconferencia Educación y Globalización. La persona encargada de compartirnos este tema es la doctora Cecilia Luca Escobar Beckeman. Ella es magíster en antropología y tiene un doctorado en ciencias sociales. Esta videoconferencia la vamos a manejar igual que la anterior, 30 minutos de exposición y los últimos 10 minutos serán de preguntas, las cuales serán planteadas por el chat de Zoom. Bienvenida, doctora Cecilia Luca. Muy buenos días a todos y a todas, desde todas las partes del país. Parece ser que nos acompañan desde La Guajira hasta el Amazonas, pasando por Pasto, el eje cafetero. Entonces es muy agradable hablar de esta maestría en educación y poder como promocionarla, explicarle qué creemos y qué pensamos que es la educación en los tiempos de globalización. Bueno, entonces nosotros ya habíamos tenido una primera charla el año pasado. En este momento quiero como más bien hablar, bueno, ¿qué ha cambiado en los tiempos de globalización en las políticas educativas del país? El profesor Carlos Abraham nos habló de una primera, que fue la evaluación. Yo creo que
la mirada que les voy a dar de esta charla, pues es una mirada un poco crítica, una mirada un poco preocupada, primero que todo, y muy desde la economía, digámoslo así, desde la política. Pero igualmente, positivas estos cambios, como lo explicó el profesor Carlos Abraham, es, por ejemplo, el cambio de modelos pedagógicos, el repensarnos, el accionar pedagógico, nuestra práctica educativa es clave. Bueno, primero quiero como mostrarles sobre qué textos me voy a inspirar, digámoslo así, pues sobre todo Brunner, vamos a trabajar también a Cornejo, a Mejía, vamos a trabajar unos textos y unos últimos autores, Fasal Rizvi y Bob Lingard, quienes creo yo son los autores que en este momento están publicando más sobre el tema. Es cierto que uno no puede evacuar toda la bibliografía. Si miramos en tiempos de globalización, producción de conocimiento y acceso a la información, podemos decir que sobre este tema se publican por hora alrededor de 5 documentos. Entonces es pues, una publicación impresionante. ¿Qué queremos como mirar? Primero que todo, darnos cuenta qué es en la actualidad el sistema educativo. Si el sistema educativo sigue siendo un sistema pedagógico, bueno, ¿cómo se mira, digámoslo así, desde la administración de ese sistema educativo? Los gobiernos hoy en día nacionales han dejado pues de ser como la única fuente de autoridad política frente a los intereses de una variedad de actores, tanto nacionales como internacionales. Ha jugado más la economía, o sea, quién financia el sector educativo frente a esa política. Cuando nace la educación como proyecto de nación, pues eso era una cosa lógica para todos nosotros, pero hoy en día en ese pensamiento de nación, en esa concreción de nación, también hay una concreción de la lógica del mercado. Entonces, en ese contexto que ya no es nacional, sino regional, global, entonces se habla de estandarización, el mismo profesor Carlos Abraham lo acaba de hablar, se habla de unificación de criterios de evaluación, se habla de calidad de la educación, entonces aparece la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE, aparece el Banco Mundial, aparece la Unión Europea, todas estas aparecen con esas nuevas modalidades de gobernanza, unas gobernanzas de pronto camufladas, de pronto escondidas, y nos ayudan a entender qué está pasando, qué está sucediendo, cómo es afectada ese sistema educativo en su política al interior. Bueno, rápidamente podemos entonces también decir que esos valores educativos se han interpretado desde el imaginario neoliberal. Por ejemplo, Carlos Abraham hablaba del individualismo, no del colectivo. Hemos estado hablando de la competitividad, hemos estado hablando de la estandarización, hemos estado hablando de la optimización, de la eficacia. O sea, estamos hablando más de dinámicas del mercado en esa organización de la educación y en torno pues a su visión de la educación. Estamos hablando casi de una educación privada asiste en el sector público, porque sus fines son diferentes a los simplemente de recrear la nación colombiana o de educar a los colombianos en el caso nuestro. En la década de los 90, vamos a hacer como rápidamente un recorrido porque media hora es muy poco, podemos decir que está la retórica globalizada, la refundación educativa y la profesionalización docente. En este momento, yo voy a adelantarme un poco a la charla, es que entendamos en dónde están las reformas, en dónde se ven ubicadas. Las reformas se ubican en los sectores de la educación, o sea, en la institución educativa, se ve en los profesores y se ve en los estudiantes. En los estudiantes se ve en la estandarización de las pruebas. Este año es clave para la estandarización de pruebas. No vamos a aplicar pruebas, pero vamos a mirar el conglomerado de lo que ha sucedido en los últimos años. Se van a aplicar unas nuevas pruebas, entonces es el estudiantado. En los profesores estamos hablando de alta calidad, estamos hablando de formar a los maestros para la excelencia, entonces ahí también tenemos políticas muy claras. Y en la institución educativa pues estamos hablando de los indicadores de calidad, estamos hablando del DIAE, estamos hablando de que la institución sea todo un aparataje administrativo consciente, sobre todo en la conciencia. Entonces, en la década de los 90, como lo decía, la educación era considerada, pues todavía se buscaba y todavía se cree hoy en día que busca la equidad. En realidad, estos nuevos estándares, estos nuevos políticas, lo que hacen es aumentar la brecha, así.
En los 90 también hay la llegada del neoliberalismo a una, digámoslo así, a una búsqueda de dineros para financiar la educación y a una búsqueda de unas nuevas administraciones, de unas nuevas gobernanzas. Ahí tenemos entonces todos los cambios constitucionales de la América Latina, no solamente Colombia, sino que también desde México hasta la Patagonia hicimos cambios de constituciones entre de concentración, descentralización. En cuanto a la profesionalización docente, digamos que fue la primera mirada. Nosotros ahora hablamos de los maestros tras la excelencia, por ejemplo, los becarios de nuestra propia maestría en educación y de otras maestrías del país, y pensamos que eso es ahorita. No, la primera profesionalización docente se dio en los años 90, además hago parte de esas políticas porque yo fui un docente sin formación universitaria. Y es allí donde se nos convoca, se nos invita a profesionalizarnos. Imagínense ustedes que la estadística nos demuestra que en la década de los 90 solamente el 20% de los maestros eran profesionales. Imagínense ustedes semejante estadística. Hoy en día ya todos son profesionales o licenciados. Entonces, eso hace parte de esas políticas que se iniciaron. Había también un optimismo, digámoslo así. La educación no solo cambia la sociedad, pero si la educación no cambia, no cambiará la sociedad. Entonces, todavía se pensaba que había una articulación. Pues voy a ir rápido. En estas reformas, ¿qué pasa? Ese desembarco neoliberal en la educación. El primero es que la educación ya no se vuelve entonces, digámoslo así, como una inversión vista hacia futuro, sino un gasto público. Y como gasto, entonces hay que reducirlo, hay que mitigarlo, entonces, y también una idea de que a mayor cobertura se generaba mayor calidad, pero en realidad lo que pasó fue que era menor calidad. Como lo dije ahorita, entonces aparece el conocimiento, el acceso a los estándares y competencias, a reformas, a proyectos pedagógicos y a una altísima administración. O sea, la administración ya estaba, acuérdense ustedes, después de las décadas de los 90 aparecen licenciaturas como la de administración educativa, bueno, aparecen, o sea, cómo gestionar realmente la institución. Entonces también aparece como si fuéramos técnicos, o sea, el rector, como ahorita lo hablaba, más que poder trabajar su PEI o sus competencias, estaba también obligado a mirar sus finanzas. También entonces se piensa la educación como una mercancía, la aparición del primer acuerdo multilateral, se aparece la educación a distancia, entonces en esa formación de maestros aparece eso, se aparece también el acceso a la tecnología. En un primer momento se creyó que la tecnología era para cortar distancias, se pensó la tecnología de una manera muy instrumental y no desde la producción misma de conocimiento o la transformación del acto pedagógico. Bueno, se pierde entonces también una autonomía no solamente desde los países, sino también desde las aulas de clase, porque pues aparece toda la estandarización. Hay un balance entonces de las reformas educativas en el continente latinoamericano. Pues en Latinoamérica aparecen las nuevas leyes de educación. Nosotros tenemos la ley 30 para la educación superior, la ley 115 pues, del 94 para pues, el resto de sectores educativos. Entonces, miren que vamos, o sea, como llevando una línea, digámoslo así, entre la política, la reforma de la ley. En América Latina es increíble, si uno mira el texto, por ejemplo, del profesor Marco Raúl Mejía u otros autores que hacen la referencia para el caso colombiano, nosotros hemos tenido muchas reformas a la ley. Entonces, y en América Latina se reformaron un número de leyes, podemos hablar hasta de 140 leyes diferentes que buscaban entonces sincronizarse, digamos, de una otra manera a este neoliberalismo, esta nueva forma de ver y administrar la educación. Bueno, se piensa entonces una agenda hacia el siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, entonces, ¿qué fue lo que se pensó allí y a qué llegamos? Se pensó en una reactualización que incluyera, y eso lo habló también el profesor Abraham, la necesidad de no perder de vista que la institución educativa es un
un todo congregado, pensado, soñado, que no solamente son las paredes, los estudiantes metidos allí, que no son solamente las jaulas en vez de aulas de clase, sino que ahí está la comunidad, están los maestros, están todos los que piensan, todos los que intervienen en ese acto educativo. Se piensa que hay que reconstruir la idea de derecho. Imagínense ustedes que lo que ven en esta diapositiva es más o menos de hace unos 15 años. Entonces pensemos en este 2018, a portas de 2 días de reflexión a nivel nacional, invitados por los estudiantes de la educación superior, y donde todos nos vamos seguramente a conglomerar. Estamos pidiendo lo mismo, o sea, lo que perdimos no lo hemos recuperado, o lo que estuvimos perdiendo lo seguimos perdiendo, no sé cómo mirarlo o en qué dimensión. Seguir pensando que el acto educativo es integral, que hay que hacer un debate público sobre lo político y lo pedagógico, sí, que la educación se construye entre todos los factores que integran esa sociedad. Entonces, en esa época ya se tenía unos miedos, ya se tenía unas dudas de lo que iba a pasar acerca de la educación, de ese concepto de la educación, un concepto de educación que cobijaba, digámoslo así, al sujeto como actor social. En este momento está más mirado, digámoslo, como el comprador del producto, y el producto es la educación. Bueno, ¿cuáles son entonces esos efectos en los cambios educativos? La educación no ha estado pues ajena, digamos, al proceso de cambios, algunos con efectos visibles, inmediatos. Sí, la globalización pide, digámoslo así, que la educación sea uno de los actores primeros. Cuando miramos cuál es la iniciativa de Colombia de realmente aplicar pruebas de estandarización, entendemos que es un deseo de entrar a las grandes ligas internacionales, como por ejemplo la OCDE. Entonces, la organización pues, de los estados desarrollados. Entonces, uno se preguntaría, por ejemplo, como lo decía el profesor Abraham, evaluar en contexto, hacer el acto pedagógico en contexto. La pregunta sería si somos ya mercancías, si somos mirados desde la ley del mercado, cómo lograr en esa estandarización no perder lo nuestro, cómo salvar el contexto, cómo decir y cómo evidenciar que estamos aplicando una estandarización a contextos totalmente diferentes, totalmente vulnerables en algunos casos, o totalmente no equiparables los unos con los otros. Entonces creemos que esa mirada tan, digámoslo así, administrativa, tan económica, tan política, hace perder otras posibilidades, otras calidades, otras eficiencias y otras eficacias. Brunner ya en el 2001, imagínense que estoy tocando textos de hace 20 años, que es lo que por eso me parece importante empezar con la bibliografía, porque es que el debate de la educación lleva muchos siglos, muchos años, y la reclamación siguen siendo las mismas, ¿sí? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Ya, imagínense, estamos en el 2018, 20 años después del 2000, estamos en el siglo XXI, ¿qué pasó? Todos nacimos en el siglo XX, ¿qué pasó en esas reformas? ¿Por qué seguimos exigiendo cosas? ¿Por qué seguimos pensando que hemos perdido el sentido primigenio, digámoslo, de la educación? La educación debería ser el escenario donde se conversen las grandes instituciones sobre ese sujeto, sobre ese actor social que necesitaría formar como ciudadano del mañana. Entonces, la escuela también, dice Brunner, deja de ser ese lugar donde el ser humano solamente recibe conocimiento. La escuela se tiene que dimensionar desde otras miradas. Entonces, ¿cómo estandarizar algo que se busca abrir? Entonces, como una contradicción. Buscamos que responda a pruebas estandarizadas, con conocimientos estandarizados, pero a la vez miramos la escuela como algo abierto, como algo posibilitador. También podemos decir que la educación está en el sentido de la industria cultural, o sea, la palabra docente debe ser mirada desde otras ópticas. Bueno,
También los valores educativos dominantes, como lo decíamos, han cambiado, o sea, ya es el individualismo por la competencia, ya dónde queda el espíritu libertario y contestatario, donde estamos hablando de productividad, eficacia y eficiencia, como lo decía, el control de la calidad, y dónde están, o sea, todos estos cambios hacia dónde nos llevan, estábamos como dialogando. Bueno, creo que vamos entonces también a mirar cuáles son esas limitaciones, digámoslo, para el continente. El continente es multicultural, es intercultural, con paradigmas productivos diferentes a países como los europeos, sí, aún somos países agrícolas, a nosotros se nos olvida eso y seguimos pensando que la modernidad está en la urbe, en la ciudad. No, seguimos siendo países rurales. Entonces, ¿cómo responder a modelos o a sistemas educativos que tengan esas características? Tenemos países étnicos, tenemos países donde las características geográficas no nos permiten una comunicación tan rápida y oportuna. Entonces, aún seguimos en modelos anclados en las tradiciones. También entonces, como lo decía, nuestras transformaciones, por ejemplo, demográficas, no han llegado a una consolidación. Ahorita estamos hablando de la movilidad. Nosotros les hablamos desde la ciudad de Pereira, una ciudad que le gana, digámoslo así, a muchas ciudades principales, nosotros siendo una ciudad intermedia, en cuestiones de movilidad. Ya tenemos cuarta, quinta generación de movilidad, se fueron para Estados Unidos, están en España, luego ahorita están en Chile, ya están nuestros profesionales altamente formados ya migrando a Japón, a Australia. Entonces, y seguimos siendo rurales. Entonces, esas es como las contradicciones en ese mundo globalizado y los retos, digámoslo así, de esta educación, digámoslo, en tiempos de globalización y de todas las reformas que hay, ¿sí? Desde el mercado laboral, los maestros, su último paro el año pasado, yo creo que estábamos justamente en paro cuando yo tuve la anterior charla. Entonces, bueno, todas esas cosas se mezclan, se interactúan, hay una interseccionalidad, digámoslo así, que busca una mediación. Allí está la profesionalización docente. También a veces malentendimos la profesionalización docente. No captamos hacia dónde va la profesionalización docente, que tenemos que profesionalizar de ese docente. Sí, entonces, bueno, creo que eso es importante. Yo creo que ahí estoy como recogiendo las principales ideas que tenía para exponerles, y como les digo y les insisto, creo que aquel que quiera entender esos retos de la educación en tiempos de la globalización debe de entender que esos actores han sido modificados. O sea, los maestros tienen una política, la política que los lleva a cambiarlos, a transformarlos, a mejorarlos. Las instituciones educativas han sido afectadas y los estudiantes han sido afectados, pues digo afectados en el sentido de que se les ha aplicado una reforma, de que se les ha estandarizado las pruebas, de que lo laboral se ha cambiado, los mercados laborales han cambiado. Creo entonces que esta era como la reflexión que tenía para el día de hoy. Ya creo que lo más interesante son sus preguntas, y lo que estamos haciendo desde la maestría en educación es eso, como llevarlos a una invitación de entender que en esta maestría no solamente hablamos de lo disciplinar, sino que también pensamos la educación en contexto y en contextos de globalización. Muchísimas gracias. Ahí les dejo una otra bibliografía que les puede ser útil, y quedo atenta a las preguntas. Doctora Cecilia Luca, muchas gracias por exponernos este tema tan interesante. Las personas, por favor, interesadas en realizar alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento por el chat de Zoom. La doctora Cecilia Luca le dará respuesta a estas preguntas, entonces vamos a esperar 5 minutos para que ustedes puedan plantear sus preguntas y dárnoslas a conocer.
La primera pregunta es, ¿los DBA terminan siendo un avance para la comprensión de la educación desde nuevas ópticas? ¿O considera usted que son otra forma para continuar imponiendo posturas neoliberales? Ve, ¿qué pienso yo? Yo pienso que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo pienso que cualquier política que nos dé el maestro, yo no sé, yo sigo siendo una convencida de que el maestro, por lo menos hasta el presente, en el caso colombiano, sigue siendo un poco dueño de su aula de clase. Entonces hay reformas que nos han sido positivas en el ejercicio docente. Lo que nosotros debemos de reflexionar es en medio de semejante administración agobiante, porque como yo hablo con mis maestros, estudiantes de la maestría de educación, yo digo, yo no niego lo agobiante que es la administración educativa en este momento, la política, digámoslo así. Pero en el caso, por ejemplo, de los DBA, o cuando nos dieron las competencias, también el ministerio nos da, digamos, herramientas para desarrollar aspectos interesantes en el aula de clase. Yo pienso que el DBA, a pesar de responder a una política pública, porque no la podemos negar, el DBA nos abre a una educación en contexto. El DBA, los derechos básicos de aprendizaje, nos reta como maestros a mirar si realmente estamos trabajando por contenidos o por competencias, habilidades. Ahorita mismo el profesor Abraham lo decía, nosotros nos volvimos técnicos de la educación. La evaluación, uy, me acordé de ella al final, hay que aplicar esa vaina. No, tenemos que articular nuevamente el acto educativo, tenemos que reflexionar nuevamente el acto educativo como en una sola estructura, ¿sí? Como con ruedas, como con engranajes, digámoslo así. Para mí, los DBA sí son política, eso es claro, tiene una ruta clara, pero yo pienso que esos derechos básicos de aprendizaje me ayudan, me posibilitan una educación en contexto. Eso sí, los DBA no están diseñados para un niño colombiano. Doctora Cecilia Luca, muchas gracias por la respuesta. En este momento no tenemos más preguntas. ¿A usted le interesaría profundizar en algún tema referente a la conferencia? Bueno, ya tenemos una pregunta. ¿Se puede pensar que el modelo económico colombiano debe ser reformado en materia de impuestos para los inversionistas, de tal forma que estos inviertan y generen empleo? Así el país pueda invertir más en educación. Los DBA nos permiten ajustar las mallas curriculares, apuntar a una educación de currículo internacional y mirar desde lo local a lo internacional. Entonces, bueno, yo creo que hay dos preguntas. La primera, yo creo que no hemos entendido o bueno, hay una dificultad en entender qué es la educación y qué le trae al país. O sea, y la pregunta es, ¿quién financia la educación? Eso es una pregunta larga y tendida que nosotros aún no hemos podido resolver, y menos en este tipo de economía que estamos, una economía de mercado. Entonces yo creo que yo ahí dejaría, porque realmente es muy complejo. O sea, tendríamos que estar debatiendo hacia dónde ¿sí? Va la educación. Si no tenemos claro el sentido de la educación, un país no tiene claro para qué le sirve educar al colombiano, también se le puede perder, digámoslo así, de vista cómo financiar. En este momento, la fórmula que estamos produciendo profesionales para el sector productivo, y el sector productivo nos dice muchas gracias, ustedes han cumplido su tarea. Entonces, en toda la política neoliberal, nos dijeron, tecnifiquen, tecnificamos, hagan profesionales, hicimos profesionales. En ese sentido sí lo respondimos. Bueno, la segunda pregunta de los DBA, ahí hay algo delicado. Primero voy a empezar por el final de la pregunta, que me dice si los DBA nos permiten ajustar mallas curriculares para apuntar a una internacionalización. Justamente es lo que no hay que hacer, porque el DBA me está diciendo que todos los niños cognitivamente del mundo son iguales, o que todos los niños en su desarrollo moral o en sus capacidades
bueno, cualquier tipo de cabezas son iguales. Seguimos con la mirada universalista del sujeto en su entidad biopsicosocial. Justamente lo que tenemos que dejar de lado es esa mirada. El mismo profesor Abraham insistía y me parecía muy interesante cuando él hablaba de la evaluación sin perder el contexto. ¿Quién es el papá del niño? Entonces, lo que no debemos hacer es pensar que podemos tener currículos universales, ¿sí? Podemos tener propósitos de la educación universales, pero no necesariamente estandarizar. Porque digo lo que ahorita mencionaba para la América Latina, cómo hacer para hablar de la etnicidad, cómo podemos hablar de una educación rural, cómo podemos hablar de una educación en otros. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Necesitamos una educación para contextos específicos. Muchas gracias, doctora. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se puede blindar la pertinencia de las metodologías planteadas para el desarrollo de las clases que son impuestas de alguna manera por los organismos de educación? Yo creo que, bueno, me parece fuerte el tema de blindar, pero uno mismo en su práctica docente lo tiene, o sea, es desde nuestro propio quehacer y nuestra propia convicción como maestros que protegemos, diría yo, o que somos autónomos y originales, diría yo, en esa propuesta. La cuarta pregunta es, estamos asistiendo a un mundo globalizado y la educación no es ajena a esta realidad. ¿Por qué seguimos inmersos en las mismas prácticas educativas? Por nuestra propia incapacidad o sea, de transformarnos. Yo diría, como lo acabo de mencionar, estamos agobiados, nos llega la administración, nos llegan unas solicitudes, nos llega todo, y entonces como perdemos la mirada. Bueno, yo soy maestro, yo tengo que hacer una práctica educativa, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el término medio entre responder a la administración o responder realmente a lo que yo soy un maestro? Entonces, yo vuelvo a lo que nos dijeron, tenemos que profesionalizar a los maestros. Pero, ¿qué significa profesionalizar un maestro? Sí, otorgarle un título, enseñarle a enseñar. ¿Qué es profesionalizar un maestro? ¿Qué se pretende, por ejemplo, con una maestría? ¿Qué quiero yo que todos los maestros de Colombia sean magísteres? Pues, ¿eso qué implica? ¿Qué es realmente educar o profesionalizar a los maestros en este caso? Muchas gracias, doctora, y vamos con la última pregunta. ¿Cómo asumir la visión de educación en contexto cuando somos medidos por criterios internacionales distantes de nuestra propia realidad o de la de nuestros estudiantes? Listo. Es muy complejo. Yo pienso que es muy complejo asumirla, pero yo sí creo, yo doy un ejemplo. Yo creo que es más fácil con un ejemplo. Si a mí me ponen ejercicios de matemáticas, y qué pena con los matemáticos, yo soy profesor de ciencias sociales, ¿yo por qué pongo a los niños a decirles que van a correr por una carretera como el eje cafetero a 200 kilómetros por hora? Yo puedo ponerlos a decir que caminen hacia 60 kilómetros por hora porque aquí hay montaña. O por qué pongo a contar a los niños todo el tiempo peras y manzanas si los niños están en medio de guineos, de guayabas y de pájaros. Entonces, yo creo que la educación en contexto no hay que entenderla pues tampoco tan lejana a nosotros. La educación en contexto es hablarle al estudiante en el lenguaje que tiene en la vida cotidiana. Sí, es ponerle problemas de la vida cotidiana, es ponerle problemas de los cuales ese niño va a salir. Pregúntele al niño qué recorrido hace en una buceta. Y con ese recorrido en la buceta usted puede hacer sociales, lenguaje, puede hacer comunicación,
Entonces, yo creo que hay que entender también qué es la educación en contexto y qué solicita la educación en contexto. Entonces, es allí donde podríamos responder otros requerimientos, ¿sí? Es eso, o sea, y vuelvo a decir, la diferencia está entre enseñar contenido y enseñar para qué sirve el contenido. Bueno, vamos a realizar la última pregunta. En este instante estamos en actividad de aprendizaje-enseñanza mediada por la virtualidad. Si es proceso de aprendizaje realmente no depende de la metodología a distancia presencial, sino de los procesos de pensamientos, ¿por qué razón considera que la educación a distancia se ve como un instrumento comercial? Yo pienso varias cosas. Yo pienso que, claro, llevar la universidad a distancia en un momento dado fue una política también económica, digámoslo así, de mercado laboral. Pero yo pienso que, por eso insisto, la virtualidad o cualquier instrumento, cualquier cosa que nos sirva para que la pedagogía, para que el acto pedagógico se posibilite, yo creo que ahí está la solución. Lo que no podemos es instrumentar todo, o sea, nosotros no podemos decir que porque yo estoy aquí sentada y estoy en soledad, me acompañan también, veo que hay gente hasta de Bahía Solanos, me parece ser, pues estamos mirando un montón de gente, acortemos las distancias, no somos ni capaces, y tengo aquí unos grandes expertos, unos jóvenes además al lado mío, ¿sí? Y todavía nos queda grande, todavía estamos sentados en una pantalla plana, yo viéndolo a ustedes, ustedes viéndome a mí, y pareciera ser que estamos en una aula de clase, no hemos podido salir del pantallazo plano. Entonces, yo creo que es eso lo que estamos haciendo, o sea, en ese momento estamos acortando distancias. Lo que tenemos que hacer es llevar a que todas estas virtualidades nos lleven a mejorar, a ampliar el acto pedagógico, que es lo que ya vamos a hacer en los módulos, que es lo que ya vamos a hacer en todos estos retos que nos lleva a una maestría en educación virtual, que además, hay que decirlo, siempre se apostó que sea la misma maestría que está en el aula de clase. Está bien el reto, ¿sí? Y el reto es eso, o sea, cómo todas estas herramientas nos ayudan a transformarnos. Y no es fácil. El profesor Abraham terminó también con lo mismo que yo quiero terminar. El reto está a asumirlo, es lo más difícil. Muchas gracias, doctora Cecilia Lucas Cobar Beckerman, por la videoconferencia Educación y Globalización. También le doy las gracias a todos los asistentes de la presente videoconferencia. Un saludo especial a los docentes de la Policía Nacional que nos acompañan en este momento. Les informo a todos que las inscripciones de la Maestría en Educación Metodología Virtual ofrecida por la Universidad Tecnológica tiene abiertas sus inscripciones hasta el 30 de abril. Entonces, nosotros a sus correos electrónicos les enviaremos toda la información del proceso de inscripción y las fechas de inicio. Muchas gracias por la participación y por sus preguntas. Y a los dos conferencistas, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, entonces ya nos despedimos. Como yo les decía, muchísimas gracias desde todos los lugares pues, del país que nos acompañaron, los estudiantes de la Policía Nacional. Creo que esto es un reto para ellos, para sus maestros también. Veo que están mis egresados, veo que hay muchos de mis egresados allí y de mis profesores. Entonces, realmente es eso, generar comunidades de aprendizaje. El reto es que nos conversemos, el reto es que nos dialoguemos y que utilicemos la virtualidad no solamente como instrumento, sino como también forma de transformarse del pensamiento, del conocimiento y del acto pedagógico. Un buen día para todos.